Hola amigos, yo soy la psicóloga Lili Ramírez y bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo sin filtros. Chicos y chicas y chiques, quien nos está escuchando y viendo, estoy muy emocionada por el tema que tenemos el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Este tema que vamos a hablar hoy mi colega Liz y yo es un tema que a lo mejor yo considero que es como uno de los segundos motivos por los que la gente puede llegar a consulta, ¿no? Como estas heridas que podemos llegar a tener, pero antes de presentar el tema, me gustaría presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es la psicóloga Liz. Liz, bienvenida, preséntate. Muchas gracias, Lili. La verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy terapeuta cognitivo-conductual y de esquemas, trabajo principalmente con mujeres y pues justo el tema que les vamos a presentar el día de hoy es lo que más atiendo en consulta, entonces espero ser clara y pues que pasemos una charla muy interesante, que nos caigan muchos veintes, pero sobre todo que trabajemos respecto a lo que vamos a ver. Ok, bueno, pues muchas gracias Liz por estar aquí nuevamente. Eres bienvenida las veces que tú quieras, pero Gracias. ya para ir adentrándonos un poquito al tema, el día de hoy, el episodio trata sobre las heridas de la infancia y cómo influyen estas heridas en nuestras relaciones del presente, ¿no? Entonces, es un tema que Liz propuso porque nos trae como una propuesta a nivel sistémica y pues obviamente es otra perspectiva que podamos llegar a tener aquí en el canal. Esperemos que las personas puedan entendernos como esta parte de los términos, entonces vamos a intentar hablarlo de la mejor manera coloquial para que también ustedes lo puedan entender, lo puedan trabajar, lo puedan escuchar sin ninguna frustración y pues ese es el tema del día de hoy, esperemos que les agrade mucho. Y Liz, no sé si quieras comenzar como con este tema tan importante. Claro que sí, gracias, Lili. Tal como lo dices, la verdad es que lo voy a tratar de explicar como muy claro. Voy a partir de mi enfoque, ¿no? Del área donde yo trabajo. Creo que, pues, bueno, ya sabemos que la terapia cognitivo-conductual, pues, trabaja con esta premisa de que no es lo que nos ocurre, lo que nos genera malestar, sino lo que interpretamos de eso que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la terapia de esquemas, que es la que se adentra más a profundidad a estas heridas de la infancia, los orígenes infantiles, toma estas bases de la terapia cognitivo-conductual, dice sí, hay pensamientos distorsionados que generan estos comportamientos disfuncionales. Sí es una realidad, pero se da cuenta Jeffrey Jung, que es el autor de esta terapia, de este enfoque de esquemas, que para algunos problemas psicológicos más graves, como trastornos de personalidad y demás, pues nos quedaba debiendo un poco la terapia cognitivo-conductual. Entonces él dice, tenemos que trabajar más a profundidad estas heridas de la infancia, tenemos que ir como a esos orígenes y enfocarnos mucho más como incluso en esta relación terapéutica, y entonces surge este enfoque donde amplía toda la terapia cognitivo-conductual, pero también toma estos enfoques más como incluso hasta psicoanalíticos, gestalt, y pues bueno, entonces parto de aquí para que entendamos un poco el modelo de trabajo en el que me voy a enfocar para hablar de las heridas de la infancia. Sabemos, Lili, que hay pues varios enfoques que a lo mejor van a tener como teorías diversas, ¿no? Pero pues por eso clarifico que vamos desde este enfoque. En este enfoque, pues, lo que vamos a pensar de los orígenes de la infancia es que, como sabemos, todo viene desde ahí, ¿no? O sea, todo viene desde los vínculos primarios, cómo me he relacionado con mamá y papá, cómo ha sido esta estructura familiar, porque de ahí vamos a empezar a construir estos esquemas de los que les platico, que es como, imaginémonos que nuestro cerebro, nuestra mente es como un Windows, ¿no? Como una computadora y vamos generando estas carpetitas
donde va a estar toda esta información que vamos a ir aprendiendo de nuestros vínculos, de nuestras experiencias y enfocándonos inicialmente como en esta parte de la primera infancia. Entonces, imagínate, Lili, que, no sé, si mi mamá, que es el vínculo más importante, de pronto ha estado muy ausente, de pronto es como cubre mis necesidades a lo mejor económicas, materiales y demás, pero no cubre las necesidades emocionales. De pronto yo me siento mal, me siento triste, voy con ella y recibo como eh, este rechazo, porque a lo mejor está ocupada, porque a lo mejor no sabe manejarlo, por la razón que sea, pero no se cubre esa necesidad. Entonces empieza a llenarse esa carpetita de información de estas experiencias de rechazo, ¿sí? O de indiferencia. Y todo eso es algo que nosotros vamos a interpretar como este esquema. Va a empezar a ser nuestro referente para empezar a entender nuestra vida ya como adultos, ¿sí? Eh, Otro ejemplo podría ser, sí, la clásica, no sé si te ha tocado a ti en consulta que llegan y es como, es que no soy bueno para nada, o sea, no soy bueno, no sé cuál es mi talento, no sé, seguramente hago las cosas muy mal. Pues ahí podríamos hablar de un esquema probablemente que se llama imperfección vergüenza, que es esta creencia de que hay algo malo en nosotros. Y eso surge porque está esta carpetita en nuestro cerebro de todas las experiencias en las que principalmente mamá y papá o figuras como de un vínculo muy fuerte han generado esta creencia, ¿sí? Con estas experiencias de tal cual, no soy suficiente, no soy capaz, no, no puedo con ciertas cosas, entonces todo eso se está alimentando ahí. Entonces vamos a partir de esa idea, Lili, de que este enfoque nos dice que de acuerdo a estas experiencias en la infancia, principalmente por los vínculos primarios, vamos a construir estas carpetitas que van a empezar a determinar cómo nos vamos a estar relacionando ya en la vida de adultos, ¿sí? Eh, Pensemos en como si fuera una película de Disney, ¿no? Creo que siempre pongo este ejemplo porque me parece muy, muy claro. Un esquema es como esa película de Disney que al menos, ahorita ya cambiaron mucho las tramas, pero al menos en mis tiempos, era como que ya sabías que ibas a ir al cine y ibas a ver una princesa, un villano, un animalito que iba a ser el mejor amigo de la princesa, iba a ser rescatada al final por el príncipe, ¿no? Entonces, aunque te cambiaran a los personajes, ya sabías de qué iba a ser el final o cuál iba a ser el final. Iban a vivir juntos para siempre. Un esquema es eso, Lili. Un esquema de abandono, una herida de abandono, es esta película que te dice, así te cases, así te juren amor eterno, así vayas a terapia de pareja, así hagas lo que hagas, te van a abandonar, te van a dejar, te vas a quedar sola. Entonces, el esquema cognitivo mal adaptativo viene a hacer esa parte, ¿sí? Viene a ser como esto. En psicoterapia lo vemos de esta manera. El cerebro lo que busca es esta coherencia cognitiva de, a ver, si de niña fui rechazada, abusada, abandonada, pues tiene sentido que mi cerebro empiece a percibir y a elegir todas esas circunstancias o esas personas que recrean esas experiencias del pasado. No sé, a ti se te ha pasado como que en consulta lo veas como no sé cómo salir de una relación, por ejemplo, o sea, ya lo tengo muy claro aquí, pero no me puedo salir, ¿sí? O sea, sabemos que es un tema sumamente común en consulta, que a lo mejor están en una relación donde no se están cubriendo sus necesidades emocionales, pero no saben salir de ahí. Este enfoque lo explicaría, ¿sí? Ok, no, sí, y como lo mencionaba al inicio, este tipo de temas es un tema que es quizás el segundo que llega a consulta o el motivo, ¿no? El primero pues son otros factores como violencia y demás, pero justo va agarradito de la mano con esto que hablábamos sobre las heridas, ¿no? A lo mejor y te Totalmente. pusiste un caso, lo veo yo un poquito light, como de, pues a lo mejor y no tenía tiempo y demás, pero hay otros casos en los que son muy fuertes este tipo de heridas, ¿no? De mucha Claro. violencia, de abusos,
abandonos, de insultos, o sea, son cosas súper fuertes que la persona tiene que crecer con eso, y entonces cuando ya está ahorita en su presente es como, es que tengo esto, y como decías, ¿no? No me siento suficiente, o me estoy atando a una persona por no sentir esta necesidad o este sentimiento de abandono, y aunque yo ya sé que esta persona no me hace bien, que esta persona me violenta, igual que me violenta mi mamá o mi papá o demás, pues obviamente es muy difícil por este miedo al abandono. Y es por eso que se debe de trabajar todas estas emociones, ¿no? Como tú dices, las carpetitas me pareció una metáfora muy buena, porque entonces así podemos entender muchas cosas de lo que pasa con nosotros, ¿no? Como que ya tenemos este registro y solamente estamos a la expectativa de que pase, o tratamos de evitar que totalmente pase esta situación, ¿no? O que nos podamos sentir de la misma manera. Y a lo mejor Claro. en este caso de no soy suficiente, o no me siento como con el conocimiento, o me autosaboteo o demás, llega a pasar eso, ¿no? Que llega a perder mucho trabajo, que no trabajan. O sea, tu vida definitivamente sí tiene un por qué eres así actualmente, si nos vemos un poquito atrás, ¿no? Ujú. Hay muchas corrientes psicológicas que dicen que no, o sea, que el presente es como lo importante. Yo, como lo trabajo en consulta, Liz, es una manera en la que yo le digo: "¿Cómo eras de niña?", y así platico ese tipo de situaciones, pero si la paciente me comenta como: "No, pues, todo bien", okey, lo voy a dejar ahí en stand-by, voy a avanzar con tu presente o con algunos años atrás, pero no tantos, y voy avanzando. Ya después, obviamente, pues, nos damos cuenta de que hay ciertas actitudes o acciones que tienen ahorita en el presente con sus parejas, con sus jefes, consigo mismos, con sus amistades, que han, arrastrado desde hace mucho tiempo, justo por no querer hablar de esta situación de la infancia. Claro, y es que justo ahorita que dices que hay enfoques que toman como solo el presente, pues no somos, o sea, somos seres humanos, tenemos un registro cognitivo, ¿sí? O sea, no hay manera de que únicamente nos queramos basar en esto, porque al final va a ser como paliativos, ¿sí? O sea, vamos a resolver o vamos a ayudarle a reorganizar un poco lo que está viviendo actualmente, pero si no vamos a los orígenes, no, o sea, va a terminar yendo con otro terapeuta y vamos a seguir así. Entonces, por eso este enfoque de esquemas dice, a ver, sí es cierto o sea, que tenemos que cambiar estos comportamientos, pero si es un patrón muy resistente al propio proceso o a las técnicas, en este caso, mi otro enfoque que es cognitivo-conductual, pues necesitamos ir más a profundidad con estos orígenes, ¿sí? Y como bien dices, puse un ejemplo muy, muy light, ¿no? Pero me gustaría compartirles un poquito sobre la privación emocional, que es lo que, lo que más atiendo, ¿sí? Que es uno de los esquemas, para mí, yo creo que es el esquema más común, e incluso me atrevo a decir que un poco más doloroso, porque el esquema de privación emocional, así como les explicaba esto de las carpetitas, vamos a pensar que es una carpetita en tu cerebro que te dice que no vas a obtener el amor que necesitas, que no te van a entender, a cuidar, a querer como tú quieres y como tú necesitas. Algo, algo va a hacer falta siempre en tus relaciones porque es esta creencia, y es lo de la película de Disney, el final va a ser el mismo. Así te juren y te perjuren, no te van a querer como tú quieres o como verdaderamente tú necesitas. Entonces, este esquema se ve en consulta, Lili, como o sea, hasta lo manifiestan los pacientes. O sea, es como sale el paciente de consulta y se siente hasta un huequito, ¿no? Yo le digo como un huequito en el corazón del paciente, ¿sí? Lo transmite. Vamos a poner este ejemplo. Eh, para que se construya un esquema de privación emocional, pensemos a lo mejor en estas maternidades narcisistas, ¿no? Que tú abriste la puerta, Lili, tú me dijiste, estás muy, vamos a hablar del tema, incluso que hasta me apasiona mucho, Lili, ¿no? Es algo, que es lo que, reitero, es lo que más me llega a consulta. Entonces, las maternidades narcisistas construyen una privación emocional inevitable, ¿no? De pronto tienes una mamá que está
enfocada en sí misma, que incluso quiere, o sea, sabemos que dentro del narcisismo hay como muchas variantes, pero imaginemos este caso donde es una mamá que espera como que todo sea en torno a ella, una mamá que no cuida y atiende al niño o a la niña, y entonces esa niña va a crecer con este vacío emocional porque pues es una mamá ausente, es una mamá que ha manejado esa barrera emocional con experiencias tales como, mm, no sé, como, a lo mejor la niña se siente angustiada por algo y la mamá en el momento en el que la niña o adolescente le cuenta, oye, se me estoy sintiendo mal y esto, la mamá entra y es como, ay, pero yo me he sentido peor. O ahorita no vengas con tus problemas porque no puedo, tengo que hacer esto, y todo vuelve como en torno a ella, ¿no? Y entonces empieza a generarle a la niña como esta sensación de que no me van a entender, no me van a escuchar, o sea, como tu relación más importante te censura de esa manera, ¿no? Entonces, esta creencia, esta carpetita se va a ir reforzando conforme vas creciendo, porque no es como que la mamá vaya a cambiar, ¿no? El tema de los esquemas es que van guiando tu comportamiento, van orientando cómo te vas a ir relacionando. Si un origen, si un esquema, perdón, se originó porque esta necesidad básica no se cubrió, porque no hubo este cuidado, esta empatía, reitero, me estoy enfocando únicamente en este momento en el esquema de privación emocional. Como no se cubrió esa necesidad, pues de alguna manera tiene que cubrirse, ¿no? Entonces, lo que va a empezar a generar esta niña en su infancia va a ser desarrollar un estilo de afrontamiento, que a lo mejor en otros enfoques lo podemos conocer o los podemos escuchar como mecanismos de defensa, ¿sí? Sí. En la terapia de esquemas vamos a ver 3 estilos de afrontamiento, que es la rendición, la evitación y la sobrecompensación. Entendamos, Lili, que esta rendición en un esquema de privación emocional es, ok, si el esquema me está diciendo, si esta película de Disney me está diciendo que no voy a obtener el amor que necesito, rendirme es aceptar que efectivamente no voy a obtener el amor que necesito. Me lo creo, ¿sí? Compro la idea. Y este estilo de afrontamiento me va a llevar a elegir parejas o elegir personas, amistades, que efectivamente no me den el amor que necesito, ¿sí? O sea, voy a aceptar lo que ese esquema me está diciendo, que es esta cuestión de déjate de pelear, acéptalo, y entonces tomamos una postura muy sumisa ante lo que el esquema me está diciendo. De pronto son esos pacientes que llegan y me platican a lo mejor de sus relaciones de pareja, donde me dicen, pero sí va a cambiar, pero sí, es que él es así, pero es que yo lo hago enojar, es que yo debería quedarme callada, es que es esta recreación de las experiencias primarias con mamá que te lleva a estar reproduciendo esto ya en tu relación de pareja, ¿no? Entonces, ese sería uno de los 3 estilos de afrontamiento. Otro es la evitación. Pensemos que el ser humano naturalmente tiene eh, estos 3 mecanismos, que es luchar, huir o paralizarnos. Vienen a hacer esto. La evitación es huir. Este estilo de afrontamiento dice, a ver, si no me van a dar el amor que necesito, pues no me voy a meter en pedos, ¿sí? No me voy a involucrar. No voy a estar relacionándome afectivamente con nadie. En cuanto sienta que ya me estoy acercando demasiado, mejor me voy a hacer para atrás porque no quiero sentirme como me hicieron sentir en el pasado, ¿sí? Esto entiéndase que es mayormente de forma inconsciente, ¿no? Y el último estilo de afrontamiento viene a ser la sobrecompensación, que aquí ya es donde entra la lucha. Aquí ya no es ni me quedo paralizada ni me pongo a huir. Aquí lucho contra este esquema, pero de una manera disfuncional. Porque acá es, voy a hacer todo lo opuesto a lo que el esquema me está diciendo. Si el esquema dice que no voy a obtener el amor que necesito, la sobrecompensación llega y dice, mi madre, sí voy a obtener el amor que necesito. Voy a hacer que me quieran. A mí, de esos 3 estilos de afrontamiento, me parece más problemático la sobrecompensación, porque
entendamos esto, tú puedes estar en una relación donde a lo mejor tu pareja si quiere cubrir esas necesidades emocionales, si quiere comprometerse, si quiere estar contigo, pero como tú ya traes este chip, esta carpeta de que en cualquier momento va a dejar de hacerlo, tú tienes que prevenir. O sea, esto pensándose desde este estilo de afrontamiento. Entonces ahí vemos estas relaciones donde la que sufre esta sobrecompensación se vuelve posesiva, se vuelve como muy hiperalerta de los movimientos de la pareja y entonces sin darse cuenta empieza a recrear estas circunstancias del pasado. Porque ¿qué pasa si tú tienes, imagínate, Lili, que tú tienes toda la intención de comprometerte con tu pareja, de estar bien, de pasarla bien, de casarte, de, no sé, como todo lo bonito en la relación, pero tu pareja todo el tiempo está, es que no me has dicho que me quieres, es que debiste llegar a las 2 y llegaste 2:15, es que dame tu celular porque te lo voy a revisar, es que, o sea, desde esta angustia de su propia privación emocional o ya entrando un poquito a otros esquemas, por el de abandono, que este me va a dejar, entonces tengo que hacer todo lo posible para que no me deje, pues de pronto empiezas tú, aunque no quieras, aunque ames a la persona, empiezas a lo mejor hasta como queriendo cuidarla, como, bueno, voy a modificar esto. Bueno, o no le voy a decir esto porque la puedo lastimar, o entonces empiezas a recrear esas circunstancias porque de pronto inevitablemente vas a tú hasta empezar a alejarte, porque es como, oye, te estoy demostrando todo, mi amor, te estoy dando todo, pero siempre le ves ahora sí la piedrita en el arroz, ¿sí? O sea, siempre, porque el miedo tan grande de estas personas que sufrimos estos esquemas es, no quiero que me vuelva a sentir mal, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, voy a estar al acecho y voy a estar hipervigilante, pero eso aleja al otro, ¿sí? Entonces, estos tres estilos de afrontamiento eh, no son parte del esquema, son la respuesta que desarrollamos al esquema, ¿sí? Otro ejemplo, Lili, y que es como lo que más escucho hasta y veo en redes sociales, esta herida del abandono, ¿no? A ver, si poniéndonos como en un caso muy común aquí en las familias mexicanas, pues papá no está, ¿no? Entonces, como papá no está, mamá se encargó, pero digamos que pues de una manera ausente, porque ha tenido que trabajar, lo que quieras, pues vivimos esta herida de abandono. En estos tres estilos de afrontamiento, la rendición sería, voy a estar con una persona que desde el día uno me dijo que no se quiere comprometer, voy a elegir a una persona casada, voy a elegir a una persona que es como ahorita, luego vemos, hay que ir fluyendo, hay que, como esto es casi algo eternos, ¿no? Entonces, así se ve este esquema de abandono desde la rendición. Desde la evitación es, voy a salir, voy a conocer, voy a estar a lo mejor en estas aplicaciones de citas, pero no me voy a comprometer con nadie. En cuanto empiece a sentir emociones, yo me voy a ir, ¿sí? Porque no quiero sentir el abandono. Y la sobrecompensación viene a ser esta parte de voy a hacer todo lo posible para que no me dejes, que de pronto podemos ver como hasta el me voy a embarazar para que no se vaya, ¿sí? O lo voy a amenazar con que voy a hacer algo para que no me deje. Así es como se ven estas heridas por esas experiencias del pasado. Sí, es sumamente doloroso, Lili. Sí, claro, es muy, muy doloroso y aparte también es muy complicado aceptar que podemos tener estas heridas. Y más cuando a lo mejor podemos estar como ahorita en una posición distinta a la que podíamos estar de niñas, ¿no? Porque la situación sí puede cambiar con nuestros papás. Obviamente, pues los papás o las personas que nos hicieron este daño en la infancia o estas heridas, pues tienen que reconocer que están haciendo un mal para poder modificarlo, ¿no? Modificar estas actitudes, modificar la manera en cómo yo me expreso de ti y todo esto. Y obviamente pues ya es muy difícil aceptarlo, es como, si sé que está ahí, pero si abro la cajita de Pandora me va a doler mucho y tengo que sanar muchas cosas, ¿no? O hasta la típica que me llegan a decir como, ¿y cuánto tiempo va a tardar eso? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar en sesión? Y yo, pues lo que tenga que ser, ¿no?
pero sí es muy complicado afrontar estas situaciones. Y aparte sí me gustó mucho la explicación que nos diste sobre estos mecanismos que, como yo les digo, porque son prácticamente los mismos que se pueden ver de este lado, ¿no? Sí. Pero yo, por ejemplo, en consulta o en consultorio tengo más mujeres que tienen este miedo al abandono y por eso aceptan ciertos tipos de violencia con su pareja, ¿no? Violencia psicológica, violencia física, violencia económica, o sea, cualquier tipo de violencia, y entonces también es cuando voltean a ver y dicen, pues es que yo ya sé que esta relación no me trae nada bueno, pero no me puedo regresar con mis papás, porque pues voy a estar en la misma. No tengo dinero, porque él ya se encargó de justo hacerme sentir como mi familia me hacía sentir. Hasta en las cuestiones económicas, de cómo nos vemos, el autoconcepto, todo esto puede estar afectándose si tenemos alguna situación complicada en la niñez, ¿no? Entonces, Totalmente. es muy complicado y como dices, Liz, es muy, muy doloroso, pero al final creo que la recompensa es buena cuando se trabaja, ¿no? Llegan y dicen, bueno, pues es que tengo este problemita con mi pareja, ¿no? Y ya viendo un poquito más a fondo, te das cuenta de que a lo mejor y no es con tu pareja, ¿no? Como lo que explicabas tú, que es como contigo misma o contigo mismo, de que te cuesta trabajo aceptar este tipo de amor, ¿no? Y Porque es, no estás acostumbrado. Ajá. claro, y es súper importante el no solo cuestionarse, Lili, el, el origen, o sea, lo que digo es como ver, sí, de dónde viene, pero también prestarle atención a estos estilos de afrontamiento, que es lo que lo está perpetuando, ¿sí? Nosotros decimos que lo que perpetúa el esquema, lo que nos hace seguir manteniendo estas experiencias dolorosas, es inicialmente este estilo de afrontamiento que en algún momento funcionó, ¿sí? Pero es decirle a esta versión infantil y vulnerable lastimada que ya no es necesario, para que actualmente dejemos de actuar desde este estilo de afrontamiento y empecemos a sanar ya en esta versión adulta, ¿sabes? Y eso a veces les cuesta mucho trabajo en consulta a los pacientes, porque, no sé, en un esquema de privación emocional, por ejemplo, cuando decimos, ok, esa necesidad va a estar ahí, ahora te toca a ti, pues, trabajar en esto, cubrir esas necesidades emocionales. De pronto escucho a los pacientes muy molestos y es como, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? Porque si mi mamá lo hubiera hecho, yo no tendría que estar trabajando esto. Y es una realidad y es donde entra esta parte injusta. Pero ahí lo que transmitimos es, sí, es muy doloroso, pero el resultado final vale completamente ese dolor, ese esfuerzo, esa pena. ¿Sí? Entonces, no solamente es, ok, entiendo mi pasado, entiendo lo que ocurrió, sino que también es tener esa disposición de lo que estoy haciendo actualmente, deje de reforzar y al contrario empiece como a sanar o a reponer un poco estas heridas, ¿no? Entonces, no sé, estas situaciones de los esquemas a veces lo vemos mucho como solo en la parte de la pareja, pero me gustaría también darles un ejemplo a lo mejor en otras áreas, que puede ser, por ejemplo, este esquema de imperfección vergüenza, que es la idea de que hay algo malo en nosotros, puede afectar esta área profesional, donde de pronto tienes oportunidades de trabajo, tienes oportunidades de crecimiento y por esta vocecita de juicio te empieza como, no, no lo vas a hacer bien, no puedes, no esto, y entonces lo que hacemos es evitar este estilo de afrontamiento de huida, evito, procrastino mis actividades, no me preparo, no estudio, no hago lo que tengo que hacer para que se logre, y entonces no se logra, pero porque obviamente el rendimiento no fue el adecuado, y entonces llega esta vocecita del esquema y te dice, ¿ves? Te dije que no podías, te dije que no sabías, ¿no? O aquella persona que dentro de este esquema de imperfección empieza a sobrecompensar. Si yo sé que no soy, o este esquema me cuenta, esta carpetita me cuenta que no soy lo suficientemente bonita, que no soy lo suficientemente agradable, pues voy a empezar a sobrecompensar. Voy a hacer y voy a actuar completamente opuesto
a lo que el esquema me dice. Y vemos a muchas chicas que de pronto es, eh, ahora sí que montarse un personaje, lo vemos muchísimo en redes sociales, que es me Sí, transformo completamente para que no vean esos defectos y estoy transformando no solamente mi físico, sino que también mi esencia se ve violentada y entonces sigo perpetuando y reforzando este esquema. Entonces, no solamente es lo cómo nos va a afectar en nuestras relaciones de pareja, sino también en nuestros, pues la parte laboral, la parte social, la parte personal. Entonces, sí sería como una invitación, pues a que enfrenten esta situación. La verdad es que también a mí cuando me dicen, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Yo siempre les contesto que el que sea necesario para sanar a sí mismos, ¿no? De pronto les damos mucho de nuestro tiempo a otras cosas y a nosotros, pues no. Entonces, la terapia no es bonita, yo lo veo así, pero es muy reparadora, es muy sanadora. Entonces, pues este enfoque justamente es la invitación que hace, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta toma una postura pues de mucho, de crear un vínculo muy cercano con el paciente, porque es a través de mí empieza a desarrollar o reforzar esta versión propia de tu adulto sano que viene a sanar un poco, ¿no? Eh, no sé, voy incluso a dar un ejemplo a lo mejor un poco más personal, ¿no? Esta parte de pronto que puede ser, hay un esquema que se llama estándar inalcanzable o metas inalcanzables. En este ejemplo, es una carpetita en nuestro cerebro que viene y te dice, nunca va a ser suficiente, nunca va a estar lo suficientemente bien hecho. Entonces, en mi caso, yo desarrollé este esquema para decir, ok, si no voy a ser suficiente, tengo que exigirme más. Y entonces, durante mucho tiempo de mi vida, luché contra estas creencias que me decían, tienes que estudiar más, tienes que trabajar más, tienes que, tú a tu edad ya deberías de estar acá. Y siempre estamos como más, y a veces ni reconocemos esos logros o esos avances que vamos teniendo. Entonces, es esta película que te va diciendo, no lo estás haciendo suficientemente bien. Entonces, imagínate, Lili, en un, esta idea en todas tus áreas, ¿no? En tu pareja no estás siendo la suficientemente buena pareja. Con tu familia no estás siendo una buena hermana, una buena hija. En tu trabajo no estás siendo una buena terapeuta, ¿no? Entonces, ahí los estilos de afrontamiento, en mi caso, yo principalmente lo que hacía era sobrecompensar. Entonces yo era de exigirme más, saturarme de más trabajo, estar todo el tiempo de verdad como si el día tuviera más de 24 horas, ¿no? Y llega un momento en el que truenos, ¿no? Y con sí, algo quedas mal. O sea, eso es lo que yo quiero transmitirles con esto de los estilos de afrontamiento. Aunque parezca que, que el estilo de afrontamiento en este momento te está eh, ayudando, ¿sí? En realidad te está acercando cada vez más a que se siga perpetuando ese dolor. Entonces, de pronto yo me saturaba con un montón de cosas y ya era como, oye, Liz, no entregaste esto. Oye, Liz, no, pues ya pasó esto, ¿no? Y era él, ¿ves? El esquemita otra vez diciéndote, ¿no? Que yo les digo que es como el diablito y el angelito. El diablito es este esquema que viene y te dice, te dije que no es suficiente, te dije que tienes que trabajar más, tienes que hacer más. Y a lo mejor ya mi niña que se siente insuficiente dice, oye, basta, ¿no? O sea, ya no puedo con esto. Entonces me costó mucho trabajo, incluso hasta mi salud se vio como afectada con esta hiperexigencia, con estos estándares. Y hasta que no vas a terapia, haces consciente esto y entiendes por qué aparecen esos estilos de afrontamiento. En algún momento fueron funcionales, ¿sí? A lo mejor en algún momento vamos a inventar un poco acá, en el esquema de abandono, si mi papá y mi mamá no estaban presentes conmigo, no me apoyaban, no jugaban conmigo, eh, voy a usar un estilo de afrontamiento que de pronto me lleve a no necesitarlos y entonces uso la evitación como mecanismo, este mecanismo de defensa y pues hago como que no me importa, me muestro ante los demás como que no me duele. Sí, a lo mejor en la infancia eso te ayudó,
A lo mejor en la infancia te ayudó a ponerte este caparazón. Agradécele a tu estilo de afrontamiento. Pero ahora ya no nos está ayudando. Entonces también es Sí. enfrentar al paciente a esa realidad y decirle, a ver, vamos despidiéndonos de ese mecanismo de defensa, de ese estilo de afrontamiento. Pero imagínate que ha sido el que ha dirigido tu vida y tu realidad, es el que le ha dicho a tu cerebro, hey, por aquí. Y el cerebro tiene tantas funciones y entre lo que busca es facilitarse y es, vamos recreando lo que ya conozco, ¿sí? Sí. No, y parece que me estabas definiendo, Lisa. Por eso me reí, porque dije, Pasa mucho en porque psicólogos, ¿eh? sí, no, sí, o sea, justo lo contrario de tu caso, es justo esta herida de abandono, ¿no? Que me costó muchísimo trabajo afrontar esta parte porque era como combinada entre me vale, pero también mantengo una relación súper tóxica de muchísimos años, ¿no? Porque este miedo de que tú eres la única persona que me ha querido, nadie me va a volver a querer igual que tú, porque solamente te fijaste en mí. Muchas cosas que me tardé muchísimos años en darme cuenta que no era ni siquiera que estuviera cubriendo esta necesidad que yo tenía de no sentirme abandonada. Me sentía todavía más abandonada de lo que yo necesito, o de lo que ya estaba yo con esta situación de mis padres, ¿no? Y entonces mucho tiempo justo hace, pues igual y puedo decir unos años, también era esta parte de, pues me vale, ¿no? O sea, si te quieres ir, pues vete, no me importa. O era de tener relaciones, cortitas. No me quería involucrar mucho. Después de Exactamente. esta relación de muchos años, decía, no, pues mejor nada más así, no hay que hacer nada. O solamente hay que salir pero no hay que formalizar, ¿no? Hasta que pues ya después llegó mi esposo y me dijo, no, conmigo todo o nada. Pero pero sí, pasa mucho que obviamente pues me ha costado mucho trabajo, mucho terapia desde antes afrontar estas situaciones, sanar esta parte porque creo que ahora que ya lo veo con esta adultez y esta madurez, ya veo esta perspectiva de mis padres distinta. Ya los veo como con más, ¿cómo decirlo? Como con más amabilidad, ¿no? Ya no los recrimino tanto, porque en realidad no fue como una situación que yo viviera de violencia muy fuerte, ni siquiera violencia, solamente era pues que papá se fue de la casa y mi mamá tenía que salir a trabajar y entonces pues yo chiquita me quedaba en mi casa sola. Pero no fue algo que yo dijera, bueno, es algo que traigo jalando como de violencia constante, solamente es esta parte del abandono y me ha costado mucho trabajo y mucho tiempo de terapia para quien de pronto dice, ay, es que ustedes nada más quieren sacar dinero con el paso del tiempo, pero no, es que de verdad cuesta trabajo estas partes Ujú. o estas situaciones, no es como que a la segunda cita digas, pues ya, o sea, estoy sanada, ya solucioné, pero ahora como les digo y te comento, Liz, ya ahora veo con más compasión a mis papás y entiendo ciertas cosas porque pues son cosas o son las herramientas que tenían en ese momento. Justo como les digo, porque no viví una situación de violencia, porque sería distinta la situación, ¿no? Totalmente. Ujú. Y ver esta parte de compasión hacia las otras personas cuando es algo que dices, bueno, pues eran las herramientas que tenían, te puede ayudar mucho a sanar ciertas partes. Como de, bueno, es Claro, que mi papá no me abandonó. Mi papá y mi mamá tenían muchos problemas y decidieron separarse por el bien de todos, ¿no? claro. Pues mi mamá no es que me quisiera dejar sola en la casa, es que necesitábamos dinero para nuestras cosas, ¿no? Y Ujú. antes, pues obviamente lo veía como, ay, nadie me quiere, todos me dejan aquí sola, y es una situación muy difícil de vivir como de niños, ¿no? Pero es que justo es tomar en cuenta eso, Lili, que eras una niña, ¿no? Entonces, de pronto, ahora como adulto lo Claro, puedes entender, ¿no? Pero esa necesidad de esa niña que no, a la que no se le estaban cubriendo sus necesidades, pues ella no entiende si tiene que haber dinero, si tiene que trabajar la mamá, ella necesita la mamá. Entonces, de sí, pronto, eso dentro del consultorio, en la terapia de esquemas, es como, a ver, sí, sí, por lo que te decía, ¿no? Como que lo puedo entender cognitivamente. Ahora yo, que ya soy adulta, ¿no? O las que se convierten en madres, es como, ah, ya entendí, o sea, ya sé que no es tan fácil, ¿no?
pero lo entiendes cognitivamente, pero emocionalmente no. Entonces, por eso entra este enfoque y dice, a ver, vamos tomando un poco la conciencia de esas emociones y sí, coincido en que culpar o responsabilizar a los papás tiene fecha de caducidad al final del día, ¿no? Pero es esa misma compasión, esa misma amabilidad que voy a darle a mis padres ahora que ya lo entiendo, la sigo necesitando yo. Entonces, justo llegar a ese punto donde ya puedan decir lo que tú ya puedes decir, es lo más difícil para los pacientes, porque de pronto escuchas como, pero no estés justificando a mis papás, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien en qué momento empezar a, a nombrar esto de que, a ver, ellos también son seres humanos, ¿no? De pronto en estos esquemas, el que tus hijos tengan esos esquemas es obviamente porque tú tienes estos esquemas, estas heridas, ¿sí? O sea, entonces es como un efecto en cadena. Cuando ya llegan a Sí. terapia, ya es, vamos rompiendo ese patrón para que si yo decido formar una familia, pues entonces no siga recreándoles esta herida. Es algo sumamente complicado. Por eso, pues sí, hacer énfasis en que pues un proceso de terapia, pues ahora sí que de pronto veo, con todo respeto para muchos colegas, pero de pronto veo como en 6 sesiones te arreglo tu problema, ¿no? Digo, ah, caray, ¿no? Sí. Pues, qué padre, ¿no? Y de verdad, porque luego llega el paciente, es que vi una publicidad de que en 6 sesiones, digo, yo no puedo hacer eso, porque va a ser dependiendo de cada herida, de cada proceso, y sobre todo de cada recurso que tiene el paciente. Hay pacientes que son más resilientes que otros, hay pacientes Sí. que tienen redes de apoyo más fuertes que otros, entonces, pues es algo demasiado como particular, ¿no? Sí. No, pero ahorita que dices esto, por ejemplo, de ya cuando tú tienes una familia, me pasó a mí que ahora que fui mamá hace 3 años, me sobreexigía demasiado, o sea, como de no puedo dejar a mi hijo ni un segundo solo, Sí, hasta me salí de trabajar de donde estaba trabajando, o sea, fue una situación donde yo dije: "No puedo", hasta que ya poco a poquito lo empecé a soltar, porque también dije: "Esto me está consumiendo mi vida personal, mi vida laboral, económica, familiar, de pareja", o sea, de muchas cosas, por solamente darle o cubrir estas necesidades que quizás a mí me hubiera gustado que cubrieran con mi hijo, ¿no? Y obviamente ya la culpa como mamá es enorme de, ay, tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo un día súper lleno, con agenda llena, y entonces empiezo, ¿y si las cancelo? ¿Y si me doy de este espacio a este otro espacio para jugar con mi hijo? ¿Y si mejor las de reparto así? Pero digo, no, porque al final ese dinero, pues también es para él, para su beneficio, para su claro, escuela, para sus cosas. Y entonces también es un proceso que se tiene que estar trabajando cuando te conviertes en mamá o en papá por justo estas heridas, ¿no? Hay personas claro, que a lo mejor iban a repetir estos patrones, pero por eso es importante lo que mencionas, ir a terapia, sanar estas heridas de tu infancia para que cuando tú tengas un hijo no las repitas. Ya sabes tú lo que se siente, ya sabes tú lo que es estar en ese lugar con violencia, con abandono, con lo que pueda llegar a ser. Entonces no hay por qué repetirlas, ¿no? Seguramente lo hacemos de manera inconsciente, pero sí llega un punto en el que debe de haber un trabajo personal para vivir tu paternidad o tu maternidad de distinta manera. totalmente. Mira, Lili, te voy a poner un ejemplo muy claro. Y ahora que tocamos este tema de tu maternidad, eh, de pronto podemos caer en esta sobrecompensación donde vamos a decir, a lo mejor mi mamá me generó esta privación emocional y el esquema de imperfección, ¿sí? Que es no te quiero, que es la privación emocional, no te doy el amor que necesitas y no te lo doy porque hay algo malo en ti, ¿sí? Y entra este esquema de imperfección. Entonces te vuelves tú con esas heridas, te conviertes en madre y dices, no, hombre, yo voy a hacer todo lo opuesto a lo que hacía mi mamá. Y entonces yo les voy a dar toda la atención a mis hijas, no voy a trabajar, voy a esforzarme, en los mejores colegios, en las mejores actividades, en todo lo mejor, ¿no? O sea, yo no les voy a generar esa inseguridad que a mí me generaron. Y de pronto, en consulta vemos a estas madres ahora que me dicen, es que no puedo con todo, es que estoy agotada, es que estoy cansada.
Y luego de pronto escucho también como esto de, es que, ¿por qué mi hija no está cumpliendo con todo? O sea, la hija a lo mejor ya bien harta, ¿no? O sea, de que mamá ya no quiero ir a esto, a esto, a esto, o ya necesito que me deje sola un momento. Nos volvemos así, asfixiamos a los hijos y paradójicamente, ¿qué crees que ocurre? Se recrea ese esquema de imperfección y el esquema de privación emocional, porque ahora esa niña de la mamá que cree que está haciendo un gran trabajo porque les está dando toda su atención, en realidad no se siente vista. No se siente vista porque es, a ver, mamá, estás viviendo tu realidad, ¿no? A lo mejor yo no quiero que me prestes así toda la atención, ¿no? Dejamos de ver a nuestros hijos por sus necesidades, porque como no hemos sanado las de nosotras, lo que hacemos es ahora sí que verlos como una extensión de nosotras mismas. Y si yo no tuve amigos y veo que mi hija no tiene amigos, voy a buscar la manera de que tenga amigos, ¿no? Y a lo mejor tu hija ni quiere amigos, ¿no? O sea, es como prestarle mucha atención a tu propia historia, porque aun cuando tú dices, no me va a pasar a mí, no voy a hacer que esto ocurra, sin darte cuenta terminas recreando eso, ¿sí? A lo mejor otro ejemplo, como muy común, ¿no? Tengo un papá alcohólico y digo, yo nunca voy a andar con nadie que sea alcohólico. Pero de pronto, sin darte cuenta, esta sobrecompensación, esta hipervigilancia a que no tome, que no haga que esto, nos volvemos así que llega el esposo a la casa y es problema, 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 problema. Y entonces el esposo, ¿qué hace? Pues empieza a hacerse un poquito para atrás. Y ahora sí que a lo mejor medio fantasioso, pero de verdad sí pasa en consulta, lo veo, que luego el esposo es Sí, como, salgo de trabajar, pues no quiero llegar, pues me voy por una chelita, ¿no? Y empieza. Y luego ya llega y nomás se toma una cerveza si tú quieres. Pero llega a la casa, ya huele el alcohol y entonces la mujer es como, claro, va a volver a pasar. Y vuelve la sobrecompensación, es atacar, atacar, atacar y se fractura tanto el matrimonio que de pronto es que el esposo ya la deja y es, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Claro, y el esquema entra ahí, ¿ves? Tenías que, bla, 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 bla. O sea, es tremendo cómo sin darnos cuenta podemos llegar a tener estos patrones conductuales que van a estar recreando por esa coherencia cognitiva esas experiencias tan dolorosas de nuestra infancia. Por eso, hacerlas conscientes es fundamental para poder sanar y resolver esto, ¿sí? claro. No, sí, es muy importante. Sé que en todos los episodios digo que es importante ir a terapia, pero es que de verdad es muy importante, no solamente para sanar ciertas cosas de la infancia, sino también para darnos cuenta de ciertas cosas que estamos haciendo mal o que podemos mejorar o que podemos cambiar estas situaciones con las que no nos podemos sentir cómodos. Claro, Son muchos beneficios la terapia, ¿no? Igual y ya después nos aventamos otro video, Liz, de estos beneficios de la terapia, con mucho pero gusto. ya para ir concluyendo con este episodio, eh, ¿algo más que quisieras agregar? ¿Conclusiones, recomendaciones, sugerencias? Claro que sí, Lili. Me gustaría decirles a las personas que nos están viendo, escuchando, que están en un proceso o que están por iniciar un proceso, que va a ser doloroso, va a ser difícil, muchas veces se va a sentir muy desgarrador, pero te mereces sanar, te mereces ese espacio, ese tiempo, te mereces realmente conectar con esta parte vulnerable, esta parte herida y poder vivir una realidad diferente. Cuando me preguntan cómo se sanan estas heridas o cómo se borran estos esquemas, lastimosamente habrá unos que no se van a poder ir, se van a debilitar, ¿sí? Y van a activarse cada vez menos. Pero siempre les digo, si ya tienes esa carpetita, construyamos otra carpetita nueva que diga, ¿qué crees? Si hay gente que se va a quedar, si hay gente que te va a querer, si hay gente que así como tú eres, va a estar ahí. No eres tan vulnerable, no eres tan esto, no eres... Podemos construir eso y cerrar con esta frase que me gusta mucho, que es, puedo sanar mi pasado con un buen presente. Invitarlos nuevamente a todos a la terapia y pues un gusto haber compartido con ustedes.
Gracias, Lili, por la confianza, por el espacio y pues espero que sigamos colaborando juntas más adelante. Claro que sí, Liz. Bueno, pues yo nada más para agregar mis conclusiones o mis recomendaciones es de que, como dice Liz, va a ser un proceso difícil o doloroso, o también puede que no, igual y se dan cuenta de que eso les puede ayudar como a fortalecer ciertas áreas, pero normalmente sí es difícil y doloroso, pero al final vale la pena. Creo que al final del túnel puedes darte cuenta de muchas cosas, puede mejorar tu relación, no solamente de pareja, sino de amistad contigo mismo, de trabajo, en la escuela, con todas las personas a tu alrededor. Creo que puede ser una posibilidad muy grande de que estas áreas mejoren y que definitivamente los invitamos a que puedan acudir a terapia. Es una sensación muy bonita en donde no les decimos qué hacer, no los juzgamos, no es algo de que a lo mejor estos tabús que pueden llegar a tener todavía de la terapia o el acompañamiento terapéutico psicológico, no, es totalmente distinto y es algo que sabe rico y que se siente rico y que es algo muy gratificante en muchos aspectos. Entonces, pues sin más por el momento, Liz, te agradezco muchísimo por estar aquí. Este es tu espacio. Cuando tú quieras, mándame mensajito las veces Gracias. que tú quieras. Y no sé si quieras compartirnos tus redes sociales. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como sig.lizazueta, también estoy en TikTok. Y pues bueno, ahí en Facebook también. Actualizo más Instagram, entonces nos vemos ahí en Instagram. Gracias por el espacio, Lili. Ok. No, gracias a ti, Liz, por el tiempo, por tu gran conocimiento que nos aportaste el día de hoy. Y pues bueno, quien quiera seguirla, ahí tenemos las redes sociales de Liz. También no se olviden de seguirme a mí en todas las redes sociales. Estoy como Lili Ramírez en Facebook y en Instagram, y en todas las demás estoy como Dímelo Sin Filtros. También no se olviden de darle like y compartir este video si lo creen necesario, y también de dejarnos aquí en la cajita de los comentarios qué tal les pareció el video, qué otros videos o qué otros temas les gustaría que Liz viniera a platicarnos, a explicarnos. Y pues también, o a lo mejor otro especialista que quieran que traiga por acá. ¿Vale? Entonces, pues les agradezco mucho por haber llegado hasta acá y sería todo por el episodio del día de hoy. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Adiós.